El millonario bromeó al llamar a la camarera hermosa, en un dialecto casi olvidado, pero cuando ella respondió en el mismo idioma, el silencio se apoderó de la mesa y todos contuvieron la respiración, esperando lo que vendría después. Una historia así merece ser compartida. Apoya nuestro canal dejando tu like y un comentario que nos inspire a seguir creando. Ahora, sumérgete con nosotros en este relato. Los dedos de Sofía Vargas temblaban, un movimiento casi imperceptible mientras ajustaba con esmero el lazo de su uniforme. El murmullo en el salón principal de El Mirador, el restaurante más prestigioso del barrio de Salamanca en Madrid, crecía en un crescendo constante y sofisticado. Eran las 8 de una noche de viernes, y la élite madrileña comenzaba a deslizarse hacia sus mesas, lienzos de lino egipcio meticulosamente dispuestos con arreglos de flores frescas que perfumaban el aire con una fragancia sutil y costosa. «Llegas tarde otra vez, Sofía», susurró Rebeca, la jefa de sala, al pasar a su lado como una exhalación, con una pila de menús encuadernados en cuero en sus manos. «La mesa 23 es tuya, empresarios argentinos. Parecen importantes, así que esmérate». Sofía respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de perfumes caros y el aroma de la alta cocina. Sentía un agotamiento profundo, una fatiga que se había instalado en sus huesos. La mañana entera la había pasado en la Biblioteca Nacional, sumergida en textos antiguos para un examen de filología, en comparada. Después había corrido al hospital para visitar a su madre y ahora se enfrentaba a 6 horas más de servicio ininterrumpido. El dolor en sus pies, aprisionados en unos zapatos de tacón comprados en una liquidación, ya era una presencia punzante y familiar, pero su sonrisa debía permanecer, como siempre, impecable. Las propinas de esa noche eran cruciales. Podrían ayudar a cubrir una parte del costoso tratamiento de su madre. Mientras caminaba con paso firme y elegante hacia la mesa indicada, Sofía observó al grupo. Eran 5 hombres vestidos con trajes a medida, 4 de ellos orbitando claramente alrededor del quinto, el centro de gravedad de aquel pequeño universo de poder. Él era un hombre que rondaría los 30 y tantos años, de cabello castaño perfectamente cortado, una mandíbula definida que hablaba de determinación y unos ojos de un azul penetrante, casi glacial. Gesticulaba con una seguridad innata, una confianza que emanaba de cada uno de sus poros, y los demás asentían con una frecuencia casi coreografiada, una danza de poder y sumisión que ella había presenciado cientos de veces en aquel mismo salón. «Buenas noches, señores. Mi nombre es Sofía y seré su camarera esta noche. ¿Les gustaría comenzar con algo para beber?», recitó el guión habitual en un castellano pausado y claro, anticipando la posible necesidad de navegar las sutilezas de diferentes acentos. El hombre central levantó la vista hacia ella. Su mirada la recorrió con una rapidez analítica, deteniéndose brevemente en su rostro, su figura y volviendo a sus ojos. Una sonrisa confiada, casi depredadora, se dibujó en sus labios. «Champán, el mejor que tengan», respondió en un español sorprendentemente bueno, aunque con un inconfundible acento porteño. «Dom Perignon Rosé 2008», sugirió Sofía, manteniendo un profesionalismo impoluto, como si no hubiera notado la intensidad de su escrutinio. Mientras anotaba el pedido en su libreta, sintió su mirada fija en ella. Estaba acostumbrada. Los clientes adinerados a menudo la trataban como si fuera parte del lujoso decorado, un objeto más para admirar. A sus 25 años, con su piel morena clara, ojos almendrados y cabello oscuro recogido en un moño elegante, había desarrollado una coraza para ignorar miradas lascivas y comentarios impertinentes. Necesitaba desesperadamente ese empleo. «¡Qué hermosa mujer! Me placería saber cuán hospitalaria es», dijo el hombre en ladino,
el antiguo dialecto judeo-español, dirigiéndose a sus compañeros, quienes rieron con discreción. El corazón de Sofía dio un vuelco, un tamborileo violento contra sus costillas, pero mantuvo su expresión neutral, su rostro una máscara de serena profesionalidad, como si no hubiera entendido una sola palabra. Los 4 años estudiando filología hispánica en la universidad, las noches en vela inclinada sobre textos medievales, las horas de conversación con el profesor Cohen, un expatriado de Salónica y uno de los pocos expertos en ladino que quedaban en España. Todo ese esfuerzo, toda esa pasión por un idioma casi muerto, ahora servía para algo más que su sueño académico de convertirse en traductora e investigadora. ¿Algo más, señores?, preguntó con la misma cortesía calculada de antes, su voz sin un atisbo de la tormenta que se agitaba en su interior. ¿Tú qué mos recomendarías, mi querida?, cuestionó el hombre de nuevo en ladino, volviéndose hacia sus acompañantes con una sonrisa ladina, disfrutando de su pequeña broma privada. Fue en ese preciso instante cuando Sofía tomó una decisión. Se inclinó ligeramente, creando una burbuja de intimidad en medio del ruidoso salón, y en un ladino impecable, con una pronunciación que denotaba años de estudio y dedicación, respondió: «Vos recomendaría el solomillo con setas del bosque. Es la especialidad de la casa, y tal vez un poco de respeto por el personal. Desto es de baldes y deja un buen sabor en la boca». Un silencio denso, pesado, cayó sobre la mesa. Los 4 ejecutivos se quedaron congelados, sus miradas yendo y viniendo de Sofía a su jefe, como si vieran un partido de tenis invisible. El hombre, por su parte, abrió los ojos de par en par, su arrogancia desvaneciéndose en un instante antes de recuperar la compostura. Un rubor sutil, casi imperceptible, trepó por su cuello hasta alcanzar sus mejillas. «Le pido disculpas», dijo él, ahora en un castellano formal, visiblemente desconcertado. «Mi comentario fue extremadamente inapropiado». Sofía mantuvo su sonrisa profesional, un arma perfectamente afilada. «Volveré enseguida con el champán y para tomar nota de la comida». Se alejó con una dignidad regia, sintiendo la fijeza de su mirada en su espalda, un peso que ahora no era de deseo, sino de pura y absoluta estupefacción. En la relativa calma de la zona de servicio, se apoyó contra la pared fría y respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos, que ya no era por cansancio, sino por la adrenalina pura que corría por sus venas. Podría perder la propina de la noche, podría incluso perder el empleo si aquel hombre era lo suficientemente poderoso y vengativo como para quejarse a la dirección. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había recuperado una parte de sí misma, una pieza que los meses de servilismo en aquel restaurante de lujo habían ido erosionando lentamente. «¿Qué ha pasado? Estás pálida como el papel», preguntó Julia, otra camarera, mientras la ayudaba a abrir la botella de champán con un sonoro «pop». «Nada. Clientes siendo clientes», respondió Sofía sacudiendo la cabeza sin querer dar más detalles. Cuando regresó a la mesa con el champán reposando en una cubitera de plata, percibió que la atmósfera había cambiado drásticamente. Los ejecutivos parecían más comedidos, casi tensos, y el hombre, cuyo nombre aún desconocía, la observaba con una expresión completamente diferente. Ya no era la mirada depredadora de antes, sino algo más cercano a una intensa y genuina curiosidad. «Su ladino es excelente», comentó él mientras ella servía las copas con una precisión de cirujano. «¿Dónde lo aprendió?» «En la Universidad Complutense», respondió Sofía, manteniendo su tono neutro y profesional. «Estudio filología, con especialización en lenguas romances en peligro de extinción». Él asintió, pareciendo genuinamente impresionado. «Es fascinante. La mayoría de la gente de mi edad ni siquiera sabe que ese idioma existe». Una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. «En la oscuridad de la noche tu luz me guía»,
Citó en ladino un verso de un antiguo poema sefardí. Sofía, sin perder el ritmo, terminó la cita, también en ladino. Y en el silencio, tu voz es mi melodía. Un silencio diferente, más profundo, se instaló entre ellos. Por un breve y fugaz momento, no eran una camarera y un cliente, sino dos almas conectadas por un puente inesperado de palabras antiguas. Mateo Castillo, se presentó él, extendiendo la mano por encima de la mesa. Sofía Vargas, respondió ella, estrechándola brevemente, un contacto firme y rápido, antes de volver a su postura profesional. ¿Están listos para ordenar? El resto del servicio transcurrió con una cordialidad inusual, casi surrealista. Mateo se aseguró de mantener la conversación en castellano para incluir a Sofía, e incluso le pidió sugerencias genuinas sobre el menú, escuchando sus descripciones con atención. Sus compañeros, captando la señal de su jefe, siguieron su ejemplo, tratándola con un respeto que rayaba en la deferencia. La cena se prolongó durante casi 3 horas. Sofía iba y venía de la mesa, sirviendo los platos elaborados por el chef estrella, intercambiando ocasionalmente alguna impresión sobre lingüística cuando el momento lo permitía. En cada regreso, notaba cómo Mateo la seguía con la mirada, ahora con una expresión que no lograba descifrar del todo. Cuando llegó la cuenta, él insistió en pagarla personalmente, rechazando la tarjeta corporativa que uno de sus subordinados le ofrecía. Firmó el recibo con una pluma Montblanc y añadió una propina que hizo que Sofía contuviera la respiración al verla. Era casi el equivalente a una semana completa de su salario. «No puedo aceptar esto», dijo en voz baja, cuando los otros ejecutivos ya se habían levantado y se dirigían hacia la salida. «Por favor, es lo mínimo que puedo hacer después de mi comportamiento inicial. No es necesario compensar su error con dinero». Él pareció genuinamente sorprendido por su respuesta. La gente rara vez, o nunca, rechazaba su dinero. «Entonces, permítame compensarlo de otra manera», dijo Mateo, sacando una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. «Soy el dueño de Castillo Holdings. Estamos expandiendo nuestras operaciones en España y necesitamos a alguien con su conocimiento del ladino y del español actual, alguien que entienda los puentes culturales». Sofía miró la tarjeta con escepticismo. «No estoy buscando otro trabajo. Es una pasantía remunerada, totalmente compatible con sus estudios». Él dudó un instante y luego añadió: «Y pagamos lo suficiente para que no necesite servir mesas hasta caer exhausta». La oferta era increíblemente tentadora. El dinero para el tratamiento de su madre, tiempo para dedicarse a su tesis sobre la diáspora sefardí que estaba escribiendo. Pero también significaba trabajar para un hombre que, horas antes, la había cosificado sin pensarlo 2 veces. «¿Puedo pensarlo?». Mateo sonrió, una sonrisa diferente a la inicial, menos arrogante, más genuina. «Claro, mi número personal está en el reverso, estaré en Madrid 2 semanas más». Se giró para irse, pero se detuvo y se volvió hacia ella una vez más. «El perdonar es siempre un renacer», dijo en ladino. Y entonces se fue, dejando a Sofía con una tarjeta de visita en la mano y una expresión pensativa en el rostro. Desde el interior, a través de los enormes ventanales del restaurante, lo vio subir a un Mercedes negro que lo esperaba. Una fina llovizna de mayo comenzaba a caer, reflejando las luces de la ciudad en el asfalto mojado. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme, sin saber si la usaría. El reloj marcaba casi la medianoche, y todavía le quedaban 2 mesas por atender antes de poder irse a casa. Mañana se despertaría temprano para visitar a su madre en el hospital, y luego iría directamente a la biblioteca. Su vida seguiría su curso normal, predecible y agotador. Pero mientras caminaba hacia la siguiente mesa, Sofía no podía dejar de pensar en sus palabras, el perdón como un renacimiento,
¿Y si ese encuentro inesperado fuera el comienzo de algo nuevo? ¿O simplemente otro hombre rico acostumbrado a conseguir siempre lo que quería? En su bolsillo, la tarjeta parecía pesar más de lo que debía, una decisión pendiente para otro momento. Ahora había trabajo que hacer. Habían pasado 3 días desde el encuentro con Mateo Castillo. La tarjeta de visita permanecía sobre la pequeña cómoda de la habitación de Sofía, junto a una foto de ella con su madre antes de la enfermedad, ambas sonriendo frente al Palacio Real. La cogía de vez en cuando, pasando los dedos sobre el relieve de las letras doradas, pero todavía no había llamado. El Hospital La Paz estaba particularmente ajetreado aquel martes. Sofía caminaba por los pasillos con un modesto ramo de margaritas compradas en la floristería de la esquina. «Buenos días, mamá», saludó al entrar en la habitación 307, donde su madre, Elena Vargas, reposaba conectada a varios monitores. «Te he traído tus flores favoritas». Elena sonrió débilmente. A sus 52 años, el cáncer había consumido su vigor, pero no su espíritu indomable. «¡Qué lujo, hija mía! No tenías que gastar dinero en esto. Te mereces esto y mucho más», respondió Sofía, colocando las flores en un vaso con agua. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor que ayer. El médico dijo que si los resultados siguen mejorando, podríamos intentar el nuevo tratamiento el mes que viene». El nuevo tratamiento, una terapia experimental prometedora, pero con un coste que no cubría el seguro médico básico que a duras penas conseguían mantener. 60.000 euros. Una cifra astronómica que Sofía no tenía ni la más remota idea de cómo conseguir. Mientras ordenaba las pertenencias de su madre y organizaba los medicamentos, Sofía le contó sobre su día anterior en la universidad, sobre el trabajo, pero omitió deliberadamente el encuentro con el empresario argentino. No quería darle falsas esperanzas a su madre sobre una oportunidad que probablemente no era más que un flirteo elaborado y extravagante. «Y el profesor Cohen preguntó por ti», concluyó, refiriéndose al anciano erudito que se había convertido casi en un segundo padre para ella durante sus estudios. «Ese hombre es un ángel», comentó Elena. «Si no fuera por él, ayudándote con esas clases de un idioma que casi nadie habla». «Lo sé», asintió Sofía, recordando cómo el profesor jubilado le había ofrecido clases gratuitas cuando se dio cuenta de su genuino interés por la lengua sefardí años atrás. El móvil de Sofía vibró en su bolsillo. Número desconocido. «Aló. Buen día, Sofía». La voz grave con acento argentino era inconfundible. Su corazón se aceleró inexplicablemente. «Sí, soy yo, Mateo Castillo. Nos conocimos en el Mirador», como si pudiera olvidarlo. «Sí, lo recuerdo». Al otro lado de la línea, él pareció dudar. «Espero no interrumpir nada importante». Sofía miró a su madre, que la observaba con curiosidad. «Estoy en el hospital, visitando a mi madre», respondió con sinceridad. «Oh, lo lamento. Puedo llamar en otro momento». «No, está bien. Solo está haciéndose unas pruebas de rutina», mintió, no queriendo entrar en detalles sobre la gravedad de la enfermedad con un extraño. «Entiendo». Hubo una pausa. «¿Ha considerado mi propuesta?» Sofía respiró hondo. «Para serle sincera, señor Castillo». «Mateo, por favor». «Mateo, aún estoy tratando de entender exactamente cuál es la propuesta. ¿Una pasantía en qué área? ¿Específica?» «Traducción y relaciones interculturales. Estamos abriendo una sede en Madrid y necesitamos a alguien que entienda no solo el idioma, sino la cultura sefardí y sus conexiones con el mundo hispano. Su conocimiento sería inestimable». La oferta sonaba legítima, y el salario que mencionó a continuación hizo que Sofía contuviera de nuevo la respiración. «Eso es muy generoso», dijo finalmente, calculando mentalmente cómo esa cantidad resolvería muchos de sus problemas financieros inmediatos.
Es el valor de mercado para alguien con sus habilidades únicas. Me gustaría reunirme con usted para discutir los detalles. Un café, tal vez. Sofía dudó. Por un lado, la oportunidad parecía demasiado perfecta. Por otro, aún no confiaba plenamente en sus intenciones después de su comportamiento inicial en el restaurante. Solo un café profesional, añadió Mateo, como si leyera sus pensamientos. En la cafetería del Centro Sefarad Israel, si lo prefiere. Es un lugar público. La mención del centro, un espacio que Sofía frecuentaba para eventos culturales, la sorprendió positivamente. Había hecho los deberes. «¿Mañana a las 3 de la tarde sería posible?», preguntó ella, consultando mentalmente su apretada agenda entre las clases y el trabajo. «Perfecto, nos vemos allí». Cuando colgó, se dio cuenta de que su madre la observaba con una sonrisa curiosa. ¿Quién era? Un posible empleador, respondió vagamente. Argentino, por el acento que oí. Tus habilidades por fin están siendo reconocidas, hija. Sofía sonrió sin comprometerse. No quería crear expectativas, ni para sí misma ni para su madre. Al día siguiente, Sofía eligió vestirse con sencillez, pero con elegancia. Unos pantalones de vestir azul marino, una camisa blanca y una chaqueta fina que había comprado en una liquidación. Quería parecer profesional, no como si estuviera tratando de impresionarlo. El Centro Sefarad Israel estaba ubicado en un palacete restaurado en el corazón de Madrid. Al entrar en 1900, la cafetería anexa, Sofía vio inmediatamente a Mateo sentado en una mesa al fondo, vestido con un impecable traje azul oscuro que probablemente costaba más que 6 meses de su alquiler. Sofía se levantó para saludarla, extendiendo la mano. «Gracias por venir. Gracias por la invitación», respondió formalmente sentándose. Una camarera se acercó y Mateo le preguntó a Sofía qué le gustaría beber antes de hacer su propio pedido. Un pequeño gesto de cortesía que no pasó desapercibido. Entonces, comenzó después de que se sirvieran los pedidos. «Está en el último año de filología, ¿correcto?». Ella enarcó las cejas, sorprendida. «¿Cómo sabe eso?». Un ligero rubor tiñó el rostro de él. «Investigué sobre el Departamento de Lenguas Romances de la Complutense. Su director de tesis, el Dr. Cohen, mencionó su nombre como una de sus alumnas más brillantes cuando lo contacté». «¿Habló con el profesor Cohen?». Sofía estaba perpleja. Necesitaba verificar que sus habilidades eran reales antes de hacer una oferta formal, explicó él con pragmatismo. «Me impresionó lo que escuché sobre su tesis acerca de las metáforas del exilio en la poesía ladina». Sofía no sabía si sentirse halagada o incómoda por la investigación previa. «Entonces, todo este encuentro ya estaba decidido antes de que me llamara». Mateo sonrió, una sonrisa contenida que no alcanzaba del todo sus ojos. «Digamos que quería asegurarme de que el incidente en el restaurante no fue solo un golpe de suerte». «Y no lo fue. Usted es exactamente lo que estamos buscando». Los cafés llegaron y Sofía aprovechó el momento para organizar sus pensamientos. ¿Qué implicaría exactamente esta pasantía? Él abrió un maletín de cuero que Sofía no había notado y sacó algunos documentos. Traducción de documentos comerciales, acompañamiento en reuniones con socios de origen sefardí, investigación cultural para la adaptación de materiales de marketing y, eventualmente, si tiene interés, viajes a Buenos Aires para información. La oferta parecía cada vez más legítima y tentadora. «¿Y qué hay de mis estudios? Tengo clases 3 veces por semana y estoy escribiendo mi tesis. El horario es flexible. La necesitamos 25 horas semanales, distribuidas como usted prefiera». Hizo una pausa. «Y podemos incluir una cláusula en el contrato que le permita una licencia para la conclusión de la tesis cuando llegue el momento». Era como si estuviera adivinando cada una de sus preocupaciones y ofreciendo soluciones. Perfectas. Demasiado bueno para ser verdad, quizás. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, mirándolo directamente.
Hay traductores profesionales con años de experiencia en Madrid. Mateo tomó un sorbo de su café antes de responder. Tengo una teoría sobre los negocios. Las habilidades técnicas se pueden adquirir, pero ciertas cualidades son innatas. Usted demostró 3 cosas esa noche en el restaurante. Una competencia lingüística excepcional, el coraje para establecer límites, incluso con alguien en una posición de poder, y la dignidad al hacerlo. Eso es extremadamente raro. Sofía sintió que su rostro se calentaba con el inesperado elogio. Además, continuó él, usted conoce la literatura ladina. Eso significa que entiende el alma sefardí, y eso es algo que ningún curso de traducción empresarial puede enseñar. Había una sinceridad en sus palabras que comenzaba a derribar las defensas de Sofía. ¿Cuándo necesitaría una respuesta? Hoy, idealmente. Tenemos una reunión importante la próxima semana con socios de Estambul, y nos gustaría que participara en la preparación. Sofía dudó. El salario resolvería sus problemas inmediatos. El horario flexible le permitiría seguir cuidando de su madre y estudiando. Pero trabajar directamente con Mateo, después del inicio tan accidentado entre ellos. ¿Tengo su palabra de que nuestra relación será estrictamente profesional?, preguntó, mirándolo a los ojos. Mateo sostuvo su mirada sin dudar. Absolutamente. En mi familia tenemos un dicho: la palabra vale más que el dinero. Tiene mi palabra. Sofía extendió la mano por encima de la mesa. Entonces, tenemos un acuerdo. Él sonrió, apretando su mano. Bienvenida a Castillo Holdings. El apretón de manos duró un segundo más de lo necesario, y Sofía sintió una corriente de electricidad que atribuyó a la ansiedad del momento. Comenzamos el lunes, dijo Mateo, entregándole una carpeta con el contrato. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para orientarla en Mindon. Su primer día. Cuando salieron de la cafetería, el cielo de Madrid amenazaba con llover. Sofía abrió su bolso para coger el paraguas compacto que siempre llevaba, pero Mateo ya había hecho una seña a su chofer. ¿Puedo dejarla en algún sitio? No es necesario, cogeré el metro. Él frunció el ceño. Está a punto de llover a cántaros. Estoy acostumbrada a la lluvia de Madrid, respondió con una sonrisa. Además, debo acostumbrarme a ser su empleada, no su invitada. Mateo asintió, respetando su decisión. Hasta el lunes, entonces. Hasta el lunes. Mientras lo observaba subir al Mercedes negro, Sofía no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Acababa de cambiar por completo el rumbo de su vida por un encuentro fortuito con un hombre al que apenas conocía. Pero mientras caminaba hacia la estación de metro, con las primeras gotas de lluvia comenzando a caer, un pensamiento persistía. Quizás, solo quizás, esa era la oportunidad que había estado esperando para transformar su vida y la de su madre. El contrato en la carpeta pesaba cómodamente en su bolso, prometiendo posibilidades que hasta 3 días antes parecían inalcanzables. Y en el horizonte de hormigón de Madrid, entre nubes cargadas, un rayo de sol se empeñaba en aparecer.